retrasó todo. importa. Bueno, está bien. Entonces ahorita te escribo bien cómo va eso. ¿Va? Ok. Y me avisas y aquí estoy pendiente. No, pues ya estamos aquí respectivamente en la plataforma. Apenas la acabo de dar. Empezar stream. Voy a validar que tenga calidades, todo este rollo. Ah, ok. Sí, sí, entonces estoy aquí al pendiente. Va. Ok. Órale, va. No te estreses. Ujú. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, bellos ciudadanos? Aquí nada más estoy checando unos últimos detallitos. Perfectísimo. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar a la escena de a lo que nos acruje Chencha, ¿no? Pues hoy respectivamente vamos a tener a la maestra en ciencias, Adriana. Nada más, déjenme, le tiro la llamada. Y nos va a explicar todo lo referente al COVID, básicamente. ¿Qué es verdad, qué no es verdad? ¿Y cómo están? ¿Cómo están? Sí, estamos hablando. Pato. Hola, hola, señorita Adriana, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Ya es el show? Ya es el show, señorita Adriana. Oh, espérame, entonces déjame conecto mi teléfono a un cargador porque está agotando la batería. Ok, está bien, no hay problema. Hola. Oye, amiga, ¿por qué minutos? No, no te preocupes. Espera, déjame conecto donde están los audífonos. Ujú. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, semana larga, todo bien, afortunadamente. Mucho encierro, mucho clima diferente, muy cambiante, nueva ciudad. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, bien, también. ¿Aquí sí ya me escuchan mejor? Totalmente. Ok, entonces dame un momentito, nada más conecto el teléfono, ¿va? Claro que sí. Buenas noches, señor Jorge Oye, Ferna. bien. ¿Mande? Sí, gracias. Ok. Muy bien, que se escuche un poquito más alta, vamos a nivelar. Ahí esperemos se escuche muchísimo mejor. Ok, ya me escucha ahí, señorita maestra. Habla, Aparicio. Habla. Listo, ya estoy. ¿Listo? Hola, Sí. sí, ya. Ok, Sí, pues porque mi batería estaba por morir. estaba ¿Qué por tal? morir. Ah, ya, ¿qué tal, Alan? Entonces, pues bueno, comencemos. Pues sí.
Pues básicamente les estaba contando de que hasta a ciencia cierta me quedé cuando todavía vivía en la Ciudad de México, este, que respectivamente pues te acababan de pasar a un hospital de COVID, acabaste tu maestría y todo. Ahora sí, ¿cómo ha sido tu vida hasta ahorita? Ahora sí, ponme al día y de paso cuéntanos tu formación y tu profesión, por favor. Bueno, pues mi nombre es Adriana Francisco Valera, soy de formación químico clínico, estudié en la Universidad Veracruzana, ahí en el campus de Veracruz, y pues el área o la carrera se refiere totalmente al área de laboratorio clínico, es decir, análisis clínicos, pero hay una vertiente también en donde realizan pues estudios especiales, ya sea de biología molecular, estudios de inmunoensayos, inmunofluorescencia. La química clínica tiene demasiadas ramas en donde se puede uno como hacer eh, más especialista y pues bueno, hasta incluso podemos abarcar el área de criminalística y criminología. Entonces el área, bueno, la carrera como tal, pues siempre me llamó la atención porque pues los laboratorios pues, para mí son como lugares muy interesantes en donde siempre estamos como cazadores de microbios y muchas cosas que podemos aportar a través de un buen análisis, un buen estudio y apoyar al diagnóstico en cuanto al área de la salud se refiere, ¿no? Entonces, durante toda mi vida me he dedicado al área de análisis clínicos. Sin embargo, a partir del 2012, no, a partir del 2014, empecé a hacer mi servicio social en el área de investigación. Ok, En el área de investigación estamos, bueno, en el servicio social lo hice en el Instituto Nacional de Psiquiatría y me enfoqué prácticamente al área de biología molecular en enfermedades como depresión, alcoholismo y adicciones. ok, cosas Entonces bastante ahí, fuertes. no, realmente cosas bastante comunes Ok, y que generalmente no se habían asociado. Casi la mayor parte de enfermedades genéticas uno lo piensa como enfermedades raras, enfermedades como con mutaciones visibles. Por ejemplo, les falta tal vez como enseguida se piensa que tiene algún síndrome, ¿no? claro, o sea, en lugar de pensar que es genético, me voy es algo psicológico, necesita terapia. Bueno, es que no nada más el área de genética tiene que ver con enfermedades raras, enfermedades genéticas. El área de genética también puede abarcar enfermedades metabólicas, enfermedades psiquiátricas, que no precisamente tienen, como dices, un trasfondo visible, ¿no? Sino como algo más de parte de que uno no cree, ¿no? Que piensa que o que tiene esa explicación. Casi todo lo asocia con el entorno, con los factores ambientales, con los incluso con la comida y todo, pero Ajá. nadie se pone a pensar si hay un trasfondo genético que tiene que ver con que por ejemplo en padres que tienen alcoholismo, pues bueno, dicen, es que generalmente yo vi a mi familia que es alcohólica, pero también puede haber alguna predisposición genética que pudiera aumentar el riesgo a padecer la enfermedad como tal Ok, o engancharse. Pero bueno, eso en el servicio social, en el área de psiquiatría, pues a eso me dediqué, a ver si realmente había algún gen, específicamente alguna mutación, que pudiera predisponer más el engancharse más al alcohol que ajá, las personas que no toman. Y observamos que sí había una diferencia, sobre todo en un gen que se llama 5-HTT, bueno, el gen del transportador de serotonina, en donde pues se veía aquí una mutación justo en una parte del genoma de si estaba mutado cambiaba la letra de toda la secuencia una por otra, hacía que la capacidad de engancharse hacia el alcohol era más, más fácil si tenían esta normalidad o esta mutación a las personas que no lo tenían. Y bueno, eso es así como que, bueno, podría ser una explicación más al, bueno, si de por sí ya vi que mi entorno familiar tiene problemas de alcoholismo y yo tengo esta mutación, entonces pues obviamente mi engancharme
a una adicción, pues va a ser más fácil que el Claro. que no tiene esta mutación. Y a Ok. partir de ahí me empezó a llamar la atención el área de biología molecular, porque no nada, bueno, esto fue como la primera parte del servicio social. Sin embargo, pues eh, ya durante la experiencia laboral, pues uno se da cuenta que con la licenciatura a veces pues no es suficiente y decidí hacer también a la par de análisis clínicos, que es en el área laboral, también un posgrado, una maestría justo en donde estudiábamos este tipo de mutaciones llamadas polimorfismos de un solo nucleótido, pero en enfermedades un poquito más visibles y metabólicas, como lo es en este caso diabetes, en enfermedades tipo nutricionales, ¿no? Pero yo me enfoqué más a una que es más dolorosa para muchos hombres, que se llama la gota. Ouch. Entonces, digo, ya es una enfermedad muy vieja, si lo podemos ver así, es una de las primeras enfermedades que fue descrita en durante la época egipcia, que Ujú. incluso así faraones y durante la historia reyes, incluso se le llamaban enfermedades reyes, las padecían. ¿Por qué? Porque todos sus hábitos alimenticios eran descontroladísimos. Había demasiada carne, había demasiada cerveza, demasiado alcohol, muchísimo pan, y pues como eran reyes, no tenían pues alguna actividad física como tal, entonces pues casi siempre muchos de estos reyes se quejaban de un dolor intenso en el primer dedo gordo del pie. Ok. Y bueno, pues ahorita que estábamos, bueno, durante la estancia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que ven más que nada un poco de problemas articulares, pues observaban que muchos hombres, al menos aquí en México, tenían que ver o tenían alta incidencia de gota aquí en la Ciudad de México y en los últimos años. O sea, la dieta que empezó a ser un poco más como llena de carbohidratos y había más sobrepeso y había más vida sedentaria, pues incrementaban más el riesgo a los hombres en padecer gota. Ujú. Incluso algunas mujeres, aunque casi son pocas, pero sí incrementaba. Ok. Pero no nada más es como fue la teoría, ¿no? Y ya a partir de ahí me seguí estudiando eso. Ok. Y ahora la pregunta es, para no errar, eh, biología molecular y genetista no es lo mismo, ¿verdad? No. Biología molecular es el área de campo, es el estudio de prácticamente el genoma. Bueno, el biología molecular abarca desde el estudio del genoma, la síntesis de proteínas, todo, todo el campo. Ok. Genetista es la especialidad que estudia y que ve enfermedades genéticas. Es Ok. una especialidad en el área de medicina. Ok. Eh, Genoma es toda la secuencia del DNA que tenemos los individuos, desde las levaduras, las bacterias, los hongos, los seres humanos y los animales tenemos un DNA o tenemos un que está ahora sí que comprendido en el genoma, ¿no? Entonces es nuestra base de nuestra información para que podamos ser una especie. Ya veo. Ok, Ujú. y ya en este momento, por ejemplo, que te encontraste trabajando ya en un nuevo hospital, te graduaste, todo esto, ¿cómo es ser de tu área, ahora sí de biología molecular, ahorita con el COVID? Bueno, fue un cambio muy radical. Mi intención era continuar en el área de investigación. Incluso, bueno, yo tengo un trabajo un hospital, en el Hospital HGZ-32 del IMSS. Es hospital Eh, activamente COVID, ¿no? ajá, 100% COVID, así es. Y comenzó justo a partir de la pandemia, porque ese hospital, por el temblor del 2017, se había derrumbado. Lo reconstruyeron y dijeron, bueno, lo que urge son hospitales, entonces lo modificaron para que fuera hospital 100% COVID debido a la demanda. Yo ya trabajaba en el sistema de salud desde antes de entrar al posgrado y yo que hacía las dos cosas. En la mañana, bueno, en la tarde trabajaba en análisis clínicos, que también es algo muy padre,
y en la mañana trabajaba en laboratorio de investigación. Sin embargo, cuando acabó el posgrado en marzo, pues 100% me dediqué al hospital COVID, puesto que era muy demandante por todo el protocolo de pues de vestimenta y de medidas sanitarias para poder hacer nuestro trabajo. Y en mi caso, como era un hospital de análisis clínicos de pacientes COVID, teníamos aún el riesgo de estar, de caer contagiados. Y efectivamente sí me contagié, pero fue Ok, o por sea, otras circunstancias. Sí, básicamente mientras tomabas muestras de COVID te tocó contagiarte de COVID. Wow, ¿cómo es estar enferma de COVID? no fue no fue por estar tomando muestras. Digamos que por las muestras Ujú. yo adquirí una cierta resistencia. Ah, ok. Mi función en el hospital como químico es, era prácticamente desde el proceso de análisis clínicos, de biometrías, químicas sanguíneas, subir a la toma de muestras de los pacientes que estaban en el piso o en el área COVID, hasta el área de eso abarcaba principalmente, pero a mí específicamente y a otro compañero, no, por ser los más jóvenes, nos les tomábamos muestra a los pacientes que estaban sospechosos. La muestra tanto nasal como la orofaringia Ah, para hacer la prueba de detección de COVID por PCR, que ah, también ahí es una forma aplicada de la biología molecular. ok, un paréntesis ahí y para mortales que estamos escuchando. ¿Cuáles son las pruebas de COVID, las que sí funcionan y qué sí es viable, qué no es viable? O sea, ¿cuándo me puedo hacer una prueba para saber que tengo COVID y no desperdiciarla, ¿no? O sea, no sé, me la hice hoy, pero no presenté síntomas o algo así. Bueno, ya esto es más de análisis clínicos, pero con gusto. Mira, un paciente sospechoso de COVID es cuando ya comienza a tener los síntomas. Bueno, si es que está con síntomas, claro. Ajá. Porque también existen los asintomáticos, los que no presentan ningún síntoma ni nada. Pero eso no los exime de ser portadores y de contagiar a la gente. Las personas que empiezan a tener uno de los síntomas, ya se conocen demasiado, que es dolor de cabeza, fiebre, poca sensibilidad al olfato y al gusto, este, incluso pérdida de peso muy rápido, etcétera, pues ya, con uno de esos criterios, uno ya tiene que acudir a tomarse la muestra orofaringia para hacer la detección de PCR del virus. Ok. La prueba consiste realmente en decirte, por búsqueda de secuencias pequeñas del genoma viral, en este caso del COVID-19, detección está o no está en el paciente, está presente o no está presente, nada más. Ok. En eso consiste la prueba, en decirte, en tu nariz y en tu boca encontramos restos de secuencias pequeñas del virus y por lo tanto si tienes esas pequeñas secuencias eres un paciente positivo y si no la tienes eres un paciente ya negativo. Entonces es en sí esa es la prueba, la primera prueba que se hace, ¿no? La prueba tanto le llaman de la PCR. Ok. La técnica que se ocupa justo para saber si existe o no existe la presencia de estos pequeños restos virales se llama reacción en cadena de la polimerasa. Son las siglas en inglés PCR, Ok. porque es la técnica que ocupan para poder amplificar esas secuencias pequeñas del genoma del virus que encontraron en tu garganta. O sea, pero entonces esa prueba te dice, ¿lo tuviste o lo tienes? Esa prueba es al momento, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Lo tienes o Así no es, lo tienes? ¿Y hay alguna otra prueba exactamente. de que sea, lo tuviste? Porque por ahí vi unas, no sé si la vi bien o fue propaganda. Es una como parece prueba de embarazo, pero, pero parece, o sea, no lo tienes y no tienes anticuerpos, o lo tuviste y tienes anticuerpos, o lo tienes y no tienes anticuerpos, o sea, sí parece, pero no sé cómo se ocupa, ¿no? Sí, bueno, la que te estoy platicando es la prueba de detección y se llama PCR. Eso nada más te dice, ¿tienes o no tienes en el momento presente? La que me estás comentando
es otra prueba que apenas acaban de validar justo porque como que todavía no estaban como que en el criterio de si eran confiables o no. En las pruebas de los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Pues eso de cuenta que unas pequeñas, por así llamarlo, proteínas que el mismo cuerpo humano expuesto al virus genera de forma como defensa al estar en contacto directo con el virus, y todo el tiempo estamos generando anticuerpos ante 1000 bichos, así, pero específicamente para COVID siempre se generan días después de que ya tienes la infección. Okay. Aproximadamente hay dos tipos de anticuerpos que se generan, así como clase rápida de inmunología. Estás expuesto al virus, empiezan a llegar los glóbulos blancos y una serie de moléculas que van a tratar de contrarrestar el efecto del virus, porque el virus al final es una proteína que usa tu propio cuerpo para poder sobrevivir y replicarse y prácticamente vivir a cuesta tuya, ¿no? Sí. Entonces el cuerpo humano lo que hace es evitar que el virus se replique usando tus células, y por eso realiza o produce estos anticuerpos. Okay. Estos anticuerpos se producen, hay dos tipos, el que le llaman inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, incluso hay otros tres también que son en menor proporción, pero inmunoglobulina A y la IgE y la IgB incluso. Okay. Pero esas inmunoglobulinas son tan pequeñas que no son tan asociadas. Las dos principales que van a contrarrestar son la IgM los primeros días y ya la IgG, que es más específica todavía hacia el virus, que se produce después de los 15 días. Okay. Esas dos son las que detecta el cartuchito que dices como prueba de embarazo. Okay. Y te van a decir si tuviste el virus, o bueno, más bien si se prende o si te da positivo para el IgM, te va a decir que el virus está activo y estás padeciendo la enfermedad en este momento. Wow. Y el IgG, como se produce después de 15 días y ya es más específico para el virus, pues te va a decir que lo tienes, pero ya está en un estado ya más avanzado y ya tu cuerpo ya está como respondiendo mucho mejor, o que lo tuviste. Okay. Porque esos anticuerpos duran 3 meses aproximadamente después de la infección. Bueno, acá ya empezamos a tener las primeras preguntas. De hecho, te bautizaron como la doctora maestra. LOL, no soy doctora, soy química maestra. Bueno. Pero bueno, en este caso me agradezco el título de doctor, pero bueno, soy más bien químico clínico. Bueno, la primera es, porque tenemos un compañero aquí que tuvo COVID, es ¿qué se siente tener COVID? Esa es la primera. La segunda es, ¿hay alguna forma de saber si tengo COVID asintomático sin hacerme la prueba? Me preocupa porque solo 2 personas de mi familia salimos a comprar, puesto que hay adultos con diabetes y me preocupa estar contagiado y no saberlo, y contagiar a mis seres queridos. Y de todas maneras, dice, el COVID no existe y es un pirata mágico. Pero no, serían las primeras. Y por ahí pregunta la señorita Etna, ¿la sangre sí es de ayuda? Me saca de onda, de mi prueba tenía 2 puntos. Una decía negativo y la otra decía que era posible, pero que aún no se quitara ya por completo. Pero al final decía que no tenía nada. O sea, están muy por ahí, como que están sacando las pruebas a conveniencia, no sabría cómo decirlo. Bueno, es que hasta el momento pues todo el mundo ahora vende pruebas, ¿no? Pero no todas están validadas y muchas son poco confiables. Pero bueno, de las que ya están validadas, el principio activo es esto, ¿no? Detectan, hay una, o sea, la principal que te detecta lo tienes o no lo tienes, pero se refiere al virus, y la otra que ya es de días después de los anticuerpos, que ya tienes defensas o no tienes defensas contra ellos. Así de sencillo. ¿Qué se siente tener COVID? Respondiendo a tu pregunta, híjole, yo no sentí nada, sinceramente. Ok, entonces tú porque fuiste yo tuve la asintomática. fortuna de ser asintomática, gracias a Dios, así. Fue algo muy interesante porque justo el haber estado expuesta a la toma de muestra orofaringea de los primeros días que abrieron el hospital, de las personas que ya tenían el diagnóstico de COVID,
me hizo generar anticuerpos por la baja exposición, a pesar de yo tener el equipo de protección de traje de astronauta Ok, que tenía. aquí voy a poner un paréntesis para que por favor la gente que nos está escuchando, ella estaba tomando muestras con traje tipo astronauta. ¿De qué constaba su traje de astronauta? Doctora química maestra, slash No, profesora, ya te pusieron por acá. no, bueno. Bueno, bueno, para no perder el hilo de las preguntas, Ujú. el equipo de protección para trabajar en un área COVID, por norma, ya ahorita ya le hicieron norma, pues es mantener botas, guantes, doble guante, Doble guante. una bata. De primera intención, los primeros días o meses incluso, fue una bata. Nos daban un traje, una ropa que era como normal, que era lavable del hospital, y encima nos daban una bata desechable para poder como quitarla cuando salías de la COVID. Aparte los doble guantes, las botas, la careta, los gogles, el uso de cubrebocas N95, porque este cubrebocas especial pues evita que el 95% de las partículas entren al sistema respiratorio, que en ese entonces se creía que no circulaba en el aire, Ok, pero ya hay estudios en donde dicen que pues, sí circula por el aire el virus. Entonces al principio ese fueron nuestros primeros trajes eran con bata. ok. Actualmente ya pues han invertido mucho en la seguridad. Los pacientes contagiaron al personal de salud y muchos enfermeros y muchos químicos como nosotros pues tuvimos que pedir permiso para no contagiar a los que sí estaban sanos, ¿no? Este, Pregunta para considerar el riesgo. pues ya Compañeros, para nada más termino, te ponen un overall que le llaman, y es súper sofocante, ok, por ahí prácticamente se te como está si perdiendo un trabajaras de poquito enfermera. la señal. Ahí sí me escuchas bien. Yo sí te escucho bien, pero no sé tú. Es que se corta tantito. Nada más para paréntesis de la parte de lo del super traje. Con todo esto estamos de acuerdo que era el 95% de tu cuerpo cubierto, ¿es correcto? Sí, bueno, más bien la única parte expuesta que tenías con la bata era el cuello. Ok, Y ya con el equipo de protección personal solamente se te veían las mejillas, pero tenías encima la careta. Entonces era lo único. ok. Todo lo demás era prácticamente cubierto por el traje y muy sofocante. Lo aguantas, los primeros días tardamos en adaptarnos, pero ya después hasta uno ya se siente más libre en movimiento. Ok, está bien. Y entonces Mm. la pregunta más importante es, con todo eso, me imagino que hubo compañeros tuyos que igual se contagiaron, etcétera. No sé si hubo bajas por parte del personal médico y me imagino que es un proceso de duelo pues doloroso porque son compañeros que están día a día fletándose la vida, en algunos casos por personas bastante desconsideradas. Eh, ¿Cómo es la parte, y me voy a ir un poquito más, ya no tanto en lo técnico y lo químico, sino en la parte como persona? ¿Cómo es tu día a día en la parte ahorita con pandemia, con COVID, después de que padeciste COVID, la recuperación, ahora sí la familia, porque es que Adriana tiene COVID, ¿no? O sea, debe de ser algo, yo pienso, difícil. ¿Cómo es en tus palabras? Bien, y retomando la pregunta del compañero, bueno, del que escribió acerca de que tenía sus familiares con diabetes y que él iba a comprar, bueno, ¿qué fue, qué es lo que yo viví? Mucha desesperación. Yo estaba sintomática, pero como dices tú, por gente inconsciente que al principio no creía en la enfermedad, mi hermano, que él sí es médico, él está en el Hospital Juárez, sí estuvo en el área no COVID, en teoría, atendiendo personas que no tenían esa enfermedad y por lo tanto a ellos no les dieron el equipo de protección personal. Muchos médicos justamente por eso cayeron, no tanto por el rollo de que estuvieran expuestos, no, sino porque casi no tenían acceso a equipos de protección completos. Entonces mi hermano fue de esos y sobre todo la gente que mentía y que decía, no, yo no tengo ningún problema,
y cual, que por estar salvando a un paciente que cayó en paro y que según no tenía COVID, pues mi hermano contrajo la enfermedad. Justo él fue el que me contagió a mí en casa y Wow. aunque yo ya tenía los anticuerpos, a mí no me dio, pues a él pues le fue fatal porque hasta en terapia intensiva estuvo varios días. Y entonces como persona, el hecho de estar en un hospital en la mañana y ver pacientes que estaban intubados con un montón de desesperación por no encontrar los medicamentos y llegar a tu casa y que tu hermano también estuviera aislado, tener medidas de hospital aquí en la casa como sanitizantes, el estar consiguiendo medicamentos y mantenerlo lo mejor posible alimentado, pues a mí me hizo darme cuenta que realmente el sistema de salud en casa, pues para muchas personas no es posible Ok. por lo costoso que es. Entonces ya, bueno, definitivamente fue una experiencia para mi sensibilidad, porque nosotros como médicos, bueno, en mi caso como químicos, llegamos y vemos a los pacientes como un número de cama. Cama número 110, vamos a tomarle muestra. Pero ya verlo como un familiar, pues dices, no, pues yo no quiero que le pase nada, lo tratas lo mejor posible. Claro, te Y cambia pues la tuve que hacer de perspectiva. enfermera, la tuve que hacer de de nutricionista también, y pues es una chamba muy pesada, muy, muy pesada, y psicológicamente te desgasta horrible. Yo, a pesar de que no tenía síntomas de falta de respiración y todo, sí llegué a tener como ataques de ansiedad porque yo ya no sabía qué más hacer para que mi hermano no tuviera esos síntomas, ¿no? No, Ahí y ya cuando me dijeron que se wow. tenía que internar, pues definitivamente fue como algo y no hice bien. Fue como esa culpa, ¿no? Pero bueno, definitivamente también hay veces en que pues hay, como persona no puedes ofrecer la misma calidad de servicios que en un hospital. Y ahí es donde pues digo, si el médico está dispuesto a salvar la vida que no es de tu familia, imagínate cuando es de tu familia, ¿no? Entonces sí me hizo sensibilizarme más. Y obviamente a mí me hizo que mi forma de tomar la enfermedad con los compañeros que pude haber contagiado, o sea, porque me sentía un fomite. De hecho, me dijeron, no te presentes a trabajar hasta que tu hermano y tú estén bien. Este, Bueno, muchos pero compañeros se ¿qué es empezaron a bien a estas enfermar. alturas? O sea, sí, yo lo veo así difícil. Son dos profesionales de la salud que se están jugando la vida en pandemia y es como, oye, tengo los recursos, por así decirlo, o sea, la parte del seguro, y es aún así conseguir medicinas y cuidar en casa y regresar a trabajar y, y ver que no es suficiente. O sea, realmente Claro, es eso, no es suficiente y no importa la protección que te pongas y todo eso. Y pues ahora sí que mientras está él en tratamiento, observación, me imagino que tú estabas trabajando. sí, bueno, él en casa duró 10 días. Entonces, bueno, 10 días estuve yo en la tarde tratando, pues sí, porque en el hospital pues por lo menos tienes un enfermero que te ve 24 horas, ¿no? Y yo pues nada más lo veía en la tarde que yo llegaba y en la noche. Casi la mayor parte del tiempo él solito como personal de salud se tenía que autocuidar. Em, Muchos compañeros también empezaron a tener bajas y ahorita que mencionabas del EPP, no todo fue por gente inconsciente, también era inconsciencia de nuestra parte porque subestimamos que a nosotros no nos va a pasar por el hecho de ser personal de salud. Somos Ujú. los pacientes más testarudos que hay. Ok, Muchos compañeros se contagiaron porque no se pusieron bien el equipo de protección. Hay un protocolo para ponérselo y un protocolo para quitárselo. Y muchos se contagiaban por no saberse quitar bien el traje. Entonces, pues fue como un cambio de ideas y de chip bien, bien intenso. Y hasta que no vieron compañeros caer y que decían, no, pues es que era flaco, es que sí hacía deporte, etcétera, etcétera, pues no te traía el 20 del que estabas peleando con un virus pues bastante letal. ok. Entonces, bueno, eso fue mi experiencia en COVID y ya cuando nos hicieron la prueba, la segunda prueba, mi hermano salió de terapia y no fue necesario intubarlo. Ok. Pero sí estuvo Muy, monitoreado por mucha gente en su propio hospital.
y tuve esa fortuna, pero ya platicando con otros pacientes y otros familiares, pues no todos tienen esa capacidad de pagar tantos medicamentos y hasta que gente decía, es que, ¿quién va a pagar la renta? ¿Quién va a trabajar? ¿No? O sea, si está enfermo ahí. Totalmente. Bueno, pues de hecho, Sí, para eso vienen las siguientes preguntas. sí. La sonrisa de Fercha pregunta, ¿qué tan peligroso es automedicarse usando Uf, un cóctel de medicamentos pensando en que nos funcionará? O sea, así tal cual. Y si hay pésima idea, algún pésima medicamento idea. que pueda ayudar con los síntomas. Y la, ter- No, es pésima idea. y la, No se automediquen nunca. ok. Y la tercera pregunta es de la señorita Etna. Si sientes que te falta la respiración, pero es como que el único síntoma que tienes, aún así, ¿puede ser el contagio de otros o si de todos modos el cubrebocas todo el tiempo? O sea, yo me imagino que le pasa que siente que le falta la respiración, no sé, con el cubrebocas o no sé. Ay, bueno, eso pasaba al principio con mis compañeros. Es que con el cubrebocas me sofoco. Yo les puedo decir que todos nos acostumbramos a todo, hasta menos a no comer. Entonces, con el uso constante del cubrebocas llega un punto en que te adaptas. Entonces, yo creo que pues nada más es cuestión de mentalizarse a que eso la va a mantener más más a salvo, que si no lleva puesto uno. Y con respecto a lo de automedicarse, yo sí considero que es una pésima idea porque muchas complicaciones vienen justo detrás de por sí, por eso. En primer lugar, el hígado es nuestro órgano más leal y bonito porque aparte de que nos provee de muchas reserva energética, también nos ayuda muchísimo al metabolismo de fármacos y de otros nutrientes, así a grandes rasgos. Ok. Imagínate si con un medicamento ya lo haces trabajar bastante, ahora con un cóctel de medicamentos, ese pobre hígado llega a un punto en que ya se empieza a deteriorar por tanto fármaco. Y a veces lo que no saben muchos es que estos fármacos tienen reacciones adversas entre ellos. Y Ok. tú mezclas uno con otro, en vez de ayudarte, van a ser como un choque y te pueden dar una intoxicación. Mucha gente llegaba al servicio de COVID no porque estuvieran con solamente los síntomas, sino por una complicación, porque durante en casa se metieron el cóctel de chochos y se causaron un daño gástrico, se causaron una intoxicación hepática, se causaban ya taquicardias, o sea, realmente no eran tantos síntomas de COVID, sino justo eran ya complicaciones por coctelería. Ok. Y eso tiene que estar monitoreado 100% por un médico. Y sobre todo entre médicos, a veces con toda la pandemia fueron aprendiendo al momento, ¿no? Muchos médicos decían, pues es que yo ocupo esto para, por ejemplo, la hidroxicloroquina, ¿no? Que la Ajá. hidroxicloroquina se ocupaba para enfermedades reumáticas, para la inflamación, o la colchicina. Y no, pues se dieron de topes porque realmente en vez de ayudarlos, mataban al paciente. Entonces, Wow. ahí es donde como que no está chido que se medique por medicar, y menos una persona que no tiene idea de qué onda es. Ok, ahí de hecho sí viene la pregunta interesante. A mí me tocó ver una publicación de un periódico donde hacían el análisis y todo y ponían medicamentos que no se debían de tomar porque potenciaban la propagación y el uso bueno, ahora sí, la contaminación del cuerpo con el virus. Y uno de esos, y me llamó mucho la atención que decía, era el diclofenaco. Y no sé si el naproxeno sódico, pero decían, no los ocupas porque estos hacen reacción así. Y eso es como, por ejemplo, cuando tienes dengue y creo que tienes que evitar la aspirina. Ah, sí. El ácido Ujú. acetil salicílico, bueno, se supone que decía esos. Entonces, no sé si haya alguno de esos que ustedes tengan en la lista de estos no los ocupen, aunque no sea alérgico el paciente. Sí, hay un sinnúmero. Te puedo contar una experiencia así Claro, que claro. yo viví con mi hermano. Muchos médicos justo habían comentado entre ellos que habían visto que el uso de Caletra, que es un antirretroviral para VIH, a algunos médicos contagiados los estaba ayudando. Sin embargo, a mi hermano, en vez de ayudarle, lo empeoró. Le dio Lejos para de la abajo. infección, ahora sí que el virus en sí agota completamente tu sistema inmunológico al grado que te
te empieza a bajar el nivel de glóbulos blancos más, y los antirretrovirales también los bajan. Entonces mi hermano prácticamente se quedó sin defensa. Ok. Eso no ayudó para nada a que su evolución fuera favorable, y por eso llegó al hospital. Pero fue por automedicarse y también por seguir esas recomendaciones. Pero en ese momento todavía había como estudios que no estaban tan seguros. Medicamentos como mencionas, ¿no? Como los anticoagulantes, pues sí podían ayudar, pero no en tanta dosis, porque también, porque hay un efecto trombótico también, aparte de todo el sistema inmune, hay un efecto de hipercoagulación en el COVID. Ok. Entonces, pues muchos empezaron a meter aspirina, 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 pero eran luego tantas que ya luego hasta tenían sangrados. Entonces dices, ¿qué onda? Ok. No, o sea, no es así tan sencillo. Para muchos estudios proponían un medicamento, pero a los 2 días ya decían, no, pues ya notamos que nuestra población no fue eficiente. Y que el diclofenac un día decían, no, pues sí puede ser, y luego decían, no, que ya no. Con Bueno, el Caletra decían sí, y ya luego no. Entonces, pues toda esta información es cambiante. Entonces, y por ahora, pues los medicamentos que están usando, pues están haciéndolo como de manera todavía con reservas, porque no a todos los pacientes les va igual. ok. Sí. De hecho, Ujú. aquí justo acaban de meter, bueno, una anécdota, quiero pensar que es de COVID. Dice, yo conozco una persona que igual se automedicó, se metió un supositorio, pero se le atoró y le pidió ayuda a su pareja y se dañó el intestino en el proceso. O sea, de paso se echó a perder. Y la otra, Ay, no. y la otra es, dice, lamentablemente es bien común sacar la receta milagrosa entre señoras, que te lo recomiendan porque a fulanita le funcionó. Y empiezan a meterse cosas de que no. Y por aquí la señorita Edna pone algo que sí es cierto. O sea, ponen el típico, no, sí, el ajo funciona para todo, cosas así. Cosas así te han llegado allá. No es que doctora o no sé cómo se refieren, maestra química. Oiga, fíjese que yo le puse, no sé, unas hierbas de manzanilla en la frente y cosas así porque se iba a aliviar o algo así. Cuando estás con un paciente, haces lo que sea y lo que te digan con tal de verlo bien. Yo acudí justo a los tecitos que nos decían, que Ajá. con jengibre, con limón, con canela, y se lo daba a mi hermano durante varios días. Nosotros llegamos a notar que ese tecito que le funcionaba a los pacientes que no tenían síntomas tan crónicos, Ujú. a mi hermano y a pacientes graves no les funcionaba, pero es por la cantidad de exposición que ya tenían del virus, y que eran tan fuertes que ya esos tecitos, en vez de ayudar, pues hasta te ponían más alterado. Ok. A mi hermano le pasó, por ejemplo, la canela tiene un efecto de que te quita el sueño, ¿no? Ajá. Entonces, y efecto de taquicardia. Entonces, usted le tomaba un tecito de canela en paciente que ya de por sí ya está mal metabólicamente hablando y tenía que taquicardia, pues le aceleraba el corazón y obvio no dormir. Entonces yo digo, las recetas, las cosas como tecitos y todo eso podían funcionar, pero en estadios menores, pero hasta eso todavía no hay como estudios que avalen esto. Decían que la vitamina C sí es un inmunomodulador, pero casi que siempre es profiláctico, no que te lo va a curar en el momento. Ok. Profiláctico significa que es para prevenir, Ok. no para, Yo me ajá. imagino y tratando de ponerme ahora sí que donde estabas y de las personas que pudieran llegar a padecerlo, es que cuando ya estás en esa situación y tienes un familiar que ves que está en cama o que lo van a entubar o todo eso, yo creo que pruebas de todo, o sea, la misma desesperación de ver que no se levanta te lleva como a probar de todo, ¿no? Sí, pero por ejemplo el ajo, yo sí sabía que también era un buen inmunomodulador, es decir, apoyaba al sistema inmunológico. Pero como les decía, desde antes, ¿no? O sea, desde que si tú te tomas un ajo al día, lo refuerzas, pero ya cuando estás enfermo, que tomes ajo, pues es muy poco probable que funcione tan rápido. Entonces, pues sí, el ajo pues también es como o bueno, también habían dicho que la vitamina C, el pescado y todo eso tenía una buena como proporción a la dieta. Pero si de por sí tienes una dieta saludable y todo, pues las probabilidades de tener eh,
complicaciones por el virus son menores. Ok, Casi siempre las personas que tenían una pésima alimentación eran los que se correlacionaban con con problemas serios o peores del virus, ¿no? Los mm, gorditos, los que que fumaban muchísimo, o sea, los que tenían diabetes. la mayoría de Ajá. los godines y trabajadores del país. No, fíjate que ni tanto. La mayoría que prefería comer la garnacha a que comiera la ensalada, por ejemplo, ¿no? Ajá, Se notaba más que las personas que llegaban a ese grado de intubación, o bueno, yo lo llegué a ver, eran los pacientes que estaban más, que tenían colesterol y triglicéridos elevadísimos y así. ok. Ujú. Y pasando a otra área, digo, la de la alimentación es, pues, aliméntate bien y haz ejercicio, que es el estándar. Pero, por ejemplo, tema que yo considero hasta el momento un poquito controversial. Y precisamente que es tu especialidad, quiero pensar de que es la parte de las vacunas. Las que se están haciendo, básicamente va a salir la primera tanda, ¿no? Y hay una pregunta que se hacen que es muy importante, que es, viene la primera, vamos a llamar remesa, la primera tanda, ¿te la aplicas o no te la aplicas? ¿Por qué? La primera remesa es porque la mayoría de las veces son como que la de conejillos de indias, ¿no? La prueban y todo el rollo. Y si no te la pones, va a pasar bastantito tiempo antes de que llegue otra tanda para que te la puedas aplicar. O, o no sé si va a haber de diferentes marcas o de diferentes laboratorios. ¿Ahí qué cosas habría que considerar cuando ya estén al alcance las primeras dosis de vacunas? Wow, bueno, pues en cuanto a vacunas, pues hablando del proceso de cómo poder liberar una vacuna, el proceso de realización es larguísimo, pero larguísimo, y muchos pasos. Casi siempre todas las vacunas salen después de 4 fases, como todo medicamento. La primera fase es en animales, la segunda fase ya es bueno, la primera fase son en células, la segunda fase ya es en animales, la tercera fase ya es en pequeña cantidad de personas y la cuarta fase en mayor cantidad de personas. Entonces, si hay algo que sale mal en cualquiera de las primeras fases, la vacuna se detiene y se empieza de cero. Hay no pueden, bueno, aunque los pacientes que se las ponen de manera experimental firman que están de acuerdo en recibir la dosis y una indemnización por alguna secuela, pues sí, pero no es lo mismo. Aunque se haya aplicado y ya esté liberada en la cuarta fase, el riesgo permanece. Lo que sucedió con las primeras dosis de influenza. La vacuna de la influenza, cuando la liberaron a muchos les hizo reacción y muchos se enfermaron. No dudo que esto pueda suceder cuando liberen la del COVID. Entonces, ahorita pues si sale, pues yo creo que sería muy pertinente vacunarse, pero tomando en cuenta que como son las primeras tandas, puede haber un riesgo. Y ese riesgo, aunque sí te puede dar, ya va a ser como apoyar a que tu sistema inmunológico tenga, o más bien que tu cuerpo genere los anticuerpos de una forma más natural con la enfermedad que te inyectaron en la vacuna. Entonces, yo creo que es algo controversial como las primeras dosis, pero yo estoy a favor de que se vacunen todos. Ok, ¿Para qué? Para que ya después la vacuna en sí va a mejorar conforme pasen las tandas. Así como pasó con la influenza. Ahorita la de influenza es súper segura y te la puedes aplicar y ya no te da ninguna secuela, a diferencia de hace 10 años, que a muchos los enfermó. Así yo creo que va a suceder con esta. o- Entonces, pues nada más sería cuestión de que cuando la liberen, después de las 4 fases y que vean que no hay ningún riesgo o no tantos, pues esperar nada más y pues por mientras cuidarse de forma tradicional nada más. ok, que ves, ocupa tu cubrebocas, trae tu gel de manos Antibacterial. de arriba de 70. Ahora, después de que te dio COVID a ti, ¿tomaste así como que algún proceso, vamos a llamarlo así, de recuperación? O sea,
Ya no frecuentabas tantos lugares, ya tenías, no sé, un poquito más de conciencia, y me imagino, no sé si te tocó algún caso de alguna amistad o ser querido directo o que tú conocieras que también por esta enfermedad y cómo darse cuenta que a una persona le está pasando esto. Bueno, tanto como personas eh, tanto sintomáticas como asintomáticas tienen secuelas, sobre todo las que no tuvieron ningún tipo de síntoma tienen secuelas, a pesar de que no hayan tenido, ¿no? Los síntomas como tal. Me enfoco en las personas que sí tuvieron los síntomas. Los principales secuelas, en primer lugar, es el respiratorio. Empiezan a tener bueno, después de que ya pasaron los días de cuarentena y que ya pueden respirar bien, empiezan a tener como una especie de repente se les va el aire, de repente tienen dificultad, pero es porque el mismo pulmón pues todavía está como haciendo su proceso, pero lento. Ok, Hay que ayudarla haciendo ejercicios. Otra cosa que también vemos en pacientes COVID es que bajan mucho de peso porque el virus es fan del colesterol ok. y se acaba la reserva energética. O sea, Entonces, yo que estoy gordito y no he bajado, estoy a salvo. bueno, eso está bien ahorita, a menos que ya hayas tenido el virus. Pero Ok. muchos de los que sí tuvieron mucha cantidad bueno, que tuvieron síntomas, pues casi siempre bajaban de peso muy rápido, ¿no? Y te daba por comer más. Ahora, bueno, yo noté que a los demás les daba por comer muchas grasas para recuperar de alguna forma la reserva energética que tuvieron durante pues la enfermedad. A mí como asintomática eso me pasó. Ok. Este, Bajaste mucho de peso. bajé mucho de peso, pero fue por el hecho de que me quedé sin reserva de colesterol. Pero cuando ya se quitó el virus y todo, el organismo mismo me dio tanta ansiedad que empecé a comer, pero se me antojaban puras cosas grasosas. Wow. Y por lo tanto ya tuve ya colesterol y triglicéridos elevados. Entonces fue como, ay, yo cuando nunca he tenido ese problema. Em, y ya enfocándonos de manera de salud mental, la mayoría de las secuelas son más que nada así, ansiedad, depresión, tenías broncas para dormir. Eso en los asintomáticos. Ahora en los que sí estuvieron en un hospital, era pues una fobia terrible a dormir porque pensaban que no iban a amanecer. Muchos Wow. pacientes que estuvieron intubados me platicaban que durante el proceso de intubación, que no se acuerdan mucho porque estaban sedados, despiertan, se salvan, pero tienen de repente pesadillas porque cuando estaban bajo los efectos del anestésico, pues tenían alucinaciones. Entonces esas secuelas eran al dormir y decían, no, es que no me quiero dormir porque otra vez siento que tengo el tubo atravesado, ¿no? Wow. Entonces sí, fueron como, es más como la secuela psicológica, el hecho de que también, pues estuvieran encerrados, aislados, es como si estuvieras en un zoológico. Eso, el encierro a una persona lo deprime muchísimo. Y pues que nada más la comida se la pases por un orificio o por una ventana, pues no es nada padre. Que no puedas salir al baño a menos que le pongas 1000 veces cloro, también es algo como que te sientes como un RPVI ambulante, como un residuo biológico que puede contagiar a todos. Wow. Y Entonces, eso es un agarra un proceso poquito muy de culpa, ¿no? claro. Y sobre todo, por lo que decía el chico, pues es que mis papás están grandes y los diabéticos y que también son, tengo familia que tiene, muchos, bueno, por ejemplo, mis compañeros que tuvieron familiares decían, no, pues es que yo no quiero llegar a mi casa porque ya no los puedo ver, no los puedo abrazar porque pienso que los voy a contagiar por venir a trabajar. Ok. Oye, y ahora sí, ¿de qué fallecen las personas que tienen COVID? O sea, no es, se murió por COVID, no. O sea, ¿qué enfermedad se les genera o qué órgano se les detiene o qué pasa ahí? Uy, no. El virus ataca muchísimos órganos. Es una enfermedad tan compleja lo que causa. Así a grandes rasgos, lo que te decía, el virus es un virus que entra por sistema respiratorio y se aloja ahí de primera intención, pero conforme va avanzando y se disemina por todo el organismo, puede llegar a afectar a otros órganos, a corazón, a hígado.
obvio el pulmón, a riñón. Ok. Entonces, el hígado, el virus como tal, su única función no es un organismo, solamente es un conjunto de proteínas que quieren llegar a una célula para que ellas puedan vivir ahí, la que sea, no importa en qué órgano esté. Entonces, empieza a tener, se replica tanto que pues ya el órgano como tal ya no funciona bien. Y en un paciente que ya hay como falla mecánica, bueno, supongamos que comienza con dificultad respiratoria, entonces, bueno, pues comienza con fiebre. Ok. La fiebre como tal es como síntoma, el primer mecanismo de defensa del organismo. Pero como son fiebres tan altas, el sistema nervioso comienza ya a tener como falla de demasiado calor, y ¿Cuánto es una temperatura alta? Porque a lo mejor es como, ay, ocupé sudadera y corrí y, pues, no sé, tengo 36, no sé. la temperatura, bueno, se considera fiebre a partir de los 37 grados, 37.5. Ok, Bueno, febrícula, de 37 a 38 se llama febrícula. ok, De 38 a 40, 41 ya se llama fiebre. Pero no es lo mismo tener una fiebre de 38 a una fiebre de 40. ok. Entonces, En una fiebres muy de alta, 40 ya puedes tener problemas como de falta de conocimiento y secuelas neurológicas. Por o- ejemplo, a los niños no les puedes decir o no les puedes permitir que lleguen a grados tan altos porque sí les afecta. Y en ok, un adulto igual. Y les duele muchísimo el cuerpo, los músculos, no se pueden parar. Y el hecho de estar tan con mucha fiebre hace que el cuerpo, para mantenerlo más frío posible, empiece a sudar, y reservas de agua que tienes en el organismo se empiecen a manifestar como sudor hasta que te deshidratas. Un cuerpo no puede estar deshidratado tanto tiempo, entonces pues es por eso que a partir de la deshidratación generas otro estado más de ahora sí que de hiperosmolaridad, y ya comienzas a tener un buen de así, bueno, ya comprometes otros órganos, ¿no? El riñón, por ejemplo, que tiene que buscar agua hasta debajo de las piedras. ok. Entonces, bueno, eso es nada más con fiebre. Y ya luego con respecto al sistema inmune que quiere atacar al virus como tal, pues tiene que buscar la manera de producir lo más que se pueda y poner al máximo a la médula ósea a producir al vaso y al timo, que son las reservas de los glóbulos blancos, a producir lo que pueda con tal de mantener lo menos posible, evitar que el virus se lo destruya, ¿no? O bueno, bien, su O función es sea, evitar que el virus se replique, pero básicamente el cuerpo se ujú, empieza a autodefender gastando sus reservas de todo. exactamente. Eso es lo que nos causa la enfermedad. El virus, como tal, lo que busca es vivir, y tu cuerpo empieza a defenderse como puede. Primera instancia, los vellitos son las primeras, la piel es la primera reserva, la primera barrera de defensa, y ya de ahí comienza el sistema inmune, ¿no? Todos los días se está defendiendo contra todos los bichos que hay al exterior. Ok, Pero ya cuando logra entrar hasta el fondo, hasta la cocina, hasta el sistema inmune, pues puede buscar la manera para defender con lo que pueda y con lo que tenga. oh, En primer lugar, fiebre, luego el sistema inmune comienza también a liberar algunas, hay una serie muy padre que se llama justo Cells at Work, que se los recomiendo a los que les guste el anime, porque es una clase de inmunología de cómo el cuerpo humano responde a ciertas enfermedades, a virus, parásitos, bacterias y así. Y sí, como es toda una batalla campal. ajá, Y ok. bueno, esa es una sugerencia, sí, friki. De No, no, ahí, no, bueno, está bueno, es un buen anime. está muy bueno. Entonces, bueno, ya eso es en primera instancia que el cuerpo humano comienza a agotar sus glóbulos blancos para defenderse. El hígado, el sistema respiratorio también se compromete en esta enfermedad porque como les gusta, bueno, entraron por ahí, empiezan a tener ya falta de aire porque el virus se llena, con tal de vivir, comienza a llenar tanto de secreción el pulmón que ya en vez de ser aire empieza a ser agua, empieza a ser flemas. Entonces eso ya no permite que entre el aire O y sea, empiezan o sea a afectar. que se puede decir que cuando fallece una persona de COVID,
es porque se ahogó. No, cuando ya fallecen es porque están en un grado tan avanzado que el hígado, riñón, pulmón, corazón están tan mal que ya no pueden más. Ok. Y pueden ser por varias causas, O o sea, sea, si fumas, si bebes, si eres sedentario. no, estamos hablando ya en la enfermedad. Ok. O sea, aparte de tus factores de riesgo, de lo que ya tenías dañado antes de la enfermedad, el virus, el hecho de que haya entrado a tu organismo, compromete a otros órganos. El virus también, como te decía, aparte de que te causa esto de que hay mucha secreción en pulmón, a la larga permite que no permite que el oxígeno llegue bien y por lo tanto el cuerpo no puede vivir sin oxígeno y no llega a tu cerebro, no llega a tus piernas, no llega a tus manos y comienzan a tener temperaturas bajas, problemas metabólicos de acidosis, se vuelve más ácido tu pH y pues eso no es bueno para el organismo porque ya no tiene la forma de bajarlo o de mantenerlo estable. Entonces, y aparte el virus causa algo más interesante que forma trombos, es decir, coágulos en la sangre. La pone espesa al grado que te puede causar un microinfarto en cualquier parte del cuerpo. O sea, Entonces, sí si puede. una persona, sí, se puede morir porque le falta el aire, porque cae en paro por un coágulo, que se infarta porque ya su pH está tan mal, porque tiene tanta hepatotoxicidad por las medicinas, porque el virus también ya no aguanta. O sea, pueden ser muchas las causas por las cuales el paciente puede morir, Ok. pero todo es por relacionado con la enfermedad. Wow. O sea que está muy difícil esta pandemia y este virus. O sea, es muy complejo, es muy invasivo y principalmente con la vida que llevábamos antes no le ayudamos, ¿no? No, pues no. Haz de cuenta que llegó como anillo al dedo para la gente que tenía, o para todos. Ok. Lejos de los buenos o malos hábitos, aunque uno no haya tenido los síntomas, pues también los cambia, ¿no? Les cambia porque causan problemas psiquiátricos. Ok. Entonces sí, es una enfermedad que puede afectar tanto física como mentalmente a una persona. Sí, mentalmente principalmente por la vida que tenías, a cómo te ve la gente y a cómo te sientes ya si lo padeciste. Ujú, así es. Ok. ¿Y qué se siente después? Pues se siente después, aparte de todos los trastornos que mencioné, pues obvio ya no quiere salir y ya bueno, al menos a mí me pasó, yo ya no quería salir en las tardes, ya no quería ir a trabajar. Wow. Pero bueno, o sea, sí, porque tenías miedo de que la gente bueno, al principio se mencionaba de que podía recontagiarse, pero yo en lo personal y en lo que he estado leyendo, no es posible que haya un recontagio. Entonces, solamente si vuelves a recaer es porque nunca saliste de la enfermedad. Ok. Bueno. Pues doctora, maestra, química, No soy doctora, solo soy maestra. yo lo sé, es que lo pusieron por acá. Pues básicamente si gustas compartir tus redes sociales o alguno de los eventos, no sé si has tenido ahorita de las conferencias que dabas antes. Bueno, no he tenido ningún evento, no soy famosa, solo soy una simple mortal. Ok, Pero mis redes sociales es como en Facebook, Adriana F. Val. ok. Estoy en el hospital HCZ 32 de COVID. Ahorita estamos a cargo del área de química clínica. Y para mí esa área específicamente es muy importante porque al médico le ayudas a ajustar dosis y ajustar el tratamiento a los pacientes que ya están muy avanzados y que es más, hasta uno dice, no, pues ya con tantos parámetros tan mal, con o sea, con los parámetros del hígado mal, con el pH mal y todo eso, ese paciente ya no va a sobrevivir. O sea, Pero, ya con la muestra de sangre ya empiezas o ya tienes un comportamiento como qué tan viable es que puedas sobrevivir o no. sí, así es, ya te das una idea, ¿no? Pero afortunadamente hemos visto que aunque están muy mal y que llegan muy mal de otros, porque aquí no llegan por su propio pie, casi llegan de otros hospitales, Ajá. los logran sacar, decías, no, pues este paciente ya tiene, hasta está intubado, y cuando ves, no, pues que ya le quitaron el tubo y ya está mejorando. Porque esa es otra. Ustedes no saben, pero el virus llega a un punto en que es el menor de los problemas.
Wow. Llegan las bacterias oportunistas y esas son las que luego matan a los pacientes. Ok. Ya no están fluidos, De hecho, sino aquí están pidiendo una última pregunta. Dice, antes de que se vaya. Pregunta, ¿qué tan cierto es que el que entra a un hospital enfermo de otra cosa, dicen que tiene COVID y lo meten al inflable? No sé, sí, es posible. no sé qué sea el inflable. Bueno, no sé exactamente a qué se refieren con inflable, pero sí, si es lo que estoy pensando, es como una camilla que tiene una protección especial, Ajá. aislado, para que no contagie ni se contagie por fuera. Y cuando son pacientes no COVID, el protocolo es cubrirlo y aislarlo para que no se contagie. Pero siendo honestos, en cualquier lado te puedes contagiar, puede ya haberse contagiado justo antes de entrar al hospital y no lo sabe. Incluso pacientes que no tenían COVID, el hecho de estar, que nosotros hayamos llegado y así también podemos contagiar a los pacientes. O sea, pero no lo hacemos, bueno, con el equipo de protección o por un mal manejo, ¿no? Ajá. Pero te digo, al final el virus no es lo más letal es una infección oportunista por bacterias o por hongos, porque aprovechando que no hay sistema inmunológico quien defiende al cuerpo, estos le entran a los nutrientes del organismo y van a tratar de sobrevivir a costa de las personas. Eso pasa mucho también con los pacientes. En mi caso, aquí en el hospital, brevemente antes de que me corra, decíamos No te preocupes. de que luego los pacientes con COVID que llegaban muy graves se complicaban más, no tanto por el manejo de los medicamentos, y así, sino porque luego bacterias como Acinetobacter baumannii, que es una bacteria muy resistente a muchos medicamentos, es más a todos. Ok. De hecho decían que eso es el apocalipsis de todos los microbiólogos, porque ya no sabías ni qué darle al paciente para que se le quitara la infección. Entonces eso prácticamente mataba a las personas y es altamente contagioso si no te lavas bien las manos y te lo pasas de una persona a otra, ¿no? Ok. Eso le pasó también a mi hermano al final. Él ya no tenía virus, casi nada, pero como cayó una infección oportunista, se complicó y por eso seguía con la falta de aire y seguía con problemas respiratorios. Ok. Pues muchas gracias, maestra Adriana. Y ya pasó Ujú. sus redes sociales, Sí, básicamente. bueno, mi nombre es Adriana Ferval en Facebook, Ujú. y si no, en Twitter estoy como Adrish con 3 Hs, ahí por cualquier cosa que quieran, ahí estoy para responder dudas. Pues muchas gracias. Lo escucharon aquí respectivamente cómo es la realidad del COVID que se vive por acá. Y pues muchas gracias por acompañarnos, señorita Adriana. Muchísimas gracias. Ahora sí que es la parte final y principalmente pues este es su espacio. Gracias, gracias a ti, Alan, por la invitación. Ok. Bueno, pues mucho ánimo y ahorita los voy a enviar con la señorita Cabecita de Unicornio. ¿Ok? Gracias, que estés muy bien, un Gracias. abrazo. Igual. Adiós, Bye. bye.